Shemat Bañuelos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Shemat Bañuelos. Con la venia de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, antes de fijar el posicionamiento, quisiera aprovechar para hacer un reconocimiento público a todos los integrantes de la Comisión de Educación y de la Comisión de Puntos Constitucionales, en especial a la diputada Adela Piña y a la diputada Miroslava Carrillo, que tuvieron la templanza, la serenidad y paciencia para poder estar a la altura de este proceso tan importante. Y la felicitación por todo ese proceso que permitió que muchos mexicanos pudieran opinar sobre lo que hoy se está presentando. Asimismo, quiero hacer un reconocimiento al coordinador de mi grupo parlamentario, al diputado Reginaldo Sandoval, que logró coordinar toda una jornada de trabajo para que el Partido del Trabajo pudiera consultar a cientos de mexicanos en varios foros y que el Partido del Trabajo pudiera presentar una iniciativa sobre las reformas al artículo 3º, 31, 72, que hoy estamos comentando. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la firme convicción de que la educación es el instrumento fundamental de transformación de una sociedad. A casi 200 años de vida independiente, los momentos cruciales de transformación educativa iniciaron en el siglo XIX, cuando el presidente Benito Juárez estableció la educación primaria laica y gratuita. Bajo este principio, la educación se apartó del dogmatismo clerical para ponerla al servicio de las clases económicamente menos favorecidas y para transformar un país feudal con otra visión del desarrollo. En el siglo XX, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas modificó, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1934, el sistema educativo nacional, donde se estableció la educación socialista. Bajo este principio, se logró educar a las grandes masas de obreros y campesinos que carecían de la oportunidad de ingresar al sistema educativo público. En el gobierno del general Cárdenas se crearon importantes instituciones de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. En esta época, las escuelas normales rurales y sus egresados jugaron un importante papel en la difusión de los principios racionales de la enseñanza pública. El general Cárdenas apostó por la educación pública, porque ésta se constituyera no solo en el instrumento de liberación del proletariado de la ciudad y del campo, sino de transformación de la realidad del país. Ahí se establecieron las bases para la etapa del desarrollo estabilizador, donde el crecimiento de la economía mexicana permitió que la educación fuera un mecanismo de superación individual de las personas al contar con mejores empleos y salarios. Desafortunadamente, la visión del desarrollo nacionalista del presidente Lázaro Cárdenas fue echado por la borda con la reforma de Miguel Alemán el 30 de diciembre de 1946. Las reformas constitucionales que se realizaron a partir de la década de los 80 fueron el instrumento
para implementar el modelo educativo neoliberal, forzando al Estado mexicano a dejar de invertir en la educación superior, permitiendo que ésta se convirtiera en un negocio de escuelas privadas. La joya de la corona de esta visión perversa fue la reforma de febrero del 2013, en la cual se hizo responsable a los profesores del nivel de la educación pública en el país, pasando por alto que el principal responsable fue el Estado mexicano, que dejó de invertir en la educación pública para mejorar la infraestructura educativa y contar con maestros suficientes en el país. No podemos dejar de mencionar el brutal ataque del que fueron objeto las escuelas rurales del país. En el pasado gobierno se pensó que por modificar la Constitución en el artículo 3 transformarían la realidad del país. Eso no ha ocurrido. Hoy, las pruebas que desde el gobierno se realizan acreditan en general la poca capacidad de comprensión en lectura y en conocimiento y aplicación de las matemáticas de nuestros estudiantes. Que quede claro, cuando el pasado 1 de julio salimos a votar, lo hicimos no solo para tener un nuevo titular del Ejecutivo Federal, sino que con el conocimiento directo de los problemas del país que había acumulado durante 18 años, asumiera el compromiso de transformar la patria desde los cimientos. Esta cuarta transformación pasa por ser necesidad en la definición del nuevo mexicano al que aspiramos con el proceso educativo. Aspiramos a contar con ciudadanos críticos, conscientes, contestatarios, que no acepten verdades preestablecidas, sino que con los instrumentos del conocimiento con el que se les dote, sean ellos los primeros en cambiar para así poder transformar su entorno familiar, de comunidad y de país. En el Partido del Trabajo estamos convencidos en que solo en libertad, con infraestructura educativa apropiada y profesores que reciban una justa remuneración por sus servicios, podremos establecer un sistema educativo que sirva a la nación, que nos sirva a todos. La educación es un derecho humano por excelencia. Los petistas impulsamos el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Por tal razón, el pasado 4 de diciembre del 2018, presentamos una iniciativa de reformas a la Constitución General de la República para establecer el principio antes citado, así como el de la comunidad, educación indígena y la enseñanza de las lenguas originarias. Planteamos la coexistencia armónica de los principios históricos de nuestros antepasados con el México moderno, sin renunciar a nuestra identidad nacional. La reforma neoliberal de Enrique Peña Nieto, como decíamos antes, responsabilizó a los profesores de los bajos niveles educativos. Se impuso un modelo de evaluación magisterial punitivo que cesó a quienes por congruencia personal y política se negaron a esta evaluación, así como aquellos que concurriendo en la misma, a juicio de sus evaluadores, carecían de formación adecuada para estar al frente de grupo. Hoy, a nombre propio y a nombre de mi grupo parlamentario del Partido del Trabajo, les queremos pedir una gran disculpa a todos esos profesores que fueron humillados, que fueron cesados y que los hicieron o los quisieron hacer responsables de una situación que no dependía de ellos. En el 2012, el Partido del Trabajo votó en contra de ese tipo de evaluación punitiva y fuimos solidarios con los maestros del país. Paradójicamente, los docentes son los únicos trabajadores al servicio del Estado que regulan su relación laboral por el artículo 3
y no por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, afirmamos que la relación laboral de los maestros debe estar de manera clara y expresa en el artículo 123, apartado B de la Constitución. Impulsaremos que los maestros que fueron cesados de su plaza por no aceptar la evaluación o por no haber acreditado la misma, sean restituidos a su actividad docente con el goce de todos los derechos inherentes a la misma. Los maestros han enseñado que luchar por la dignidad de su profesión tiene un costo y muchos de ellos lo han enfrentado. Para ellos, todo nuestro reconocimiento y todo nuestro respaldo. Compañeras y compañeros legisladores, hoy enfrentamos el desafío de impulsar una reforma educativa que sea realmente transformadora. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, respaldamos que la Secretaría de Educación Pública debe ser la rectora del sistema de educación básica, media superior y superior, con excepción de aquellas instituciones que por mandato constitucional y de ley cuenten con autonomía. Compañeras y compañeros legisladores, no olvidamos que tenemos un mandato de la ciudadanía que se refleja en la alta votación que la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo en el 2018. Con responsabilidad le decimos a la ciudadanía que las diputadas y diputados del Partido del Trabajo no claudicaremos en la construcción de un nuevo país en donde se reconozca la diversidad y las diferencias, donde exista una política de Estado que, como bien lo ha señalado el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, los pobres sean primero, pero no para mantenerlos de manera permanente en esos niveles de marginación. Por ello, la educación, el sistema educativo público deben estar sólidamente afianzados en los principios que nos han dado identidad como nación. Una educación que defienda los valores de soberanía, independencia, solidaridad entre los pueblos, que combata los fanatismos y dogmatismos y que desarrolle todo el potencial del ser humano. Sabemos que hoy estamos construyendo el futuro, sabemos que es para bien. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen, porque incorpora el principio histórico de nuestro partido, de que la educación inicial forme parte de la educación básica y por lo tanto sea obligatoria para el Estado y su prestación. Esta es la mejor forma de pedirle una disculpa pública a todas las niñas y los niños y a todos los padres de las guarderías infantiles. Con esta medida construimos el mejor futuro para el país, que es la construcción de una sólida formación académica para las niñas y niños de México. Votaremos a favor porque se incorpore la demanda magisterial de que no haya evaluación punitiva y se reconozca el esfuerzo magisterial. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hoy estamos satisfechos porque se reivindica la política como instrumento de construcción de acuerdos más allá de nuestras diferencias que son legítimas. Sumamos por México y por la Cuarta Transformación. Y compañeros de la coalición Juntos Haremos Historia, cuando haya duda, a la izquierda, y si la duda persiste, más a la izquierda. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado Femat Bañuelos. Tiene la palabra la diputada Ana Lilia Herrera Anza.